tal? Buenas noches, una vez más estamos compartiendo este espacio varón. Comenzamos el jueves pasado a estudiar la primera epístola de San Juan. Habíamos visto el Evangelio de Juan y ahora comenzamos con esta primera epístola que Chicho nos explicó claramente cuál era el tiempo, el momento, la situación que vivía en ese momento la iglesia y el fin que tenía Juan cuando la escribió, que era tratar de combatir aquellos primeros errores, aquellas primeras herejías, aquellos primeros conceptos extraños que estaban ingresando en la iglesia. Este pensamiento acerca de que Jesucristo no era Dios, lo que él nos explicó, el docetismo, la apariencia, que una cosa era Cristo y otra Jesús, el Jesús humano. Ese era el pensamiento que estaba empezando a meterse e introducirse junto con el gnosticismo, que es el conocimiento, donde el conocimiento valía quizás más que la fe. Leemos primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, que son los que vamos a estar viendo en esta noche. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestado y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta acá con la lectura en esta noche de la palabra de Dios. Esta epístola empieza de la misma manera con la que empiezan 4 libros en la Biblia. En realidad empiezan el capítulo 1, versículo 1, hablando del principio. Hay uno que es el Evangelio de Marcos, que dice principio del Evangelio. Pero después hay otros 3 libros que nos hablan de esto que es el principio, haciendo mención quizá a 3 principios distintos. La palabra principio nos refiere a algo que tiene que ver con el origen, otras veces con fundamento, pero acá los 3 fundamentalmente nos habla de 3 orígenes o 3 momentos iniciales. El primero, no cronológicamente, sino que hace a lo que sucedió en el principio más antiguo, es quizás el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Todos lo recordamos porque lo hemos estudiado. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este es un primer principio, que es el principio de Dios. Un principio que es eterno, un principio que se refiere a un tiempo que para nosotros es totalmente desconocido, incomparable, porque hace referencia a un principio que paradójicamente no tiene principio, porque si algo es eterno, es algo que siempre existió, siempre estuvo, siempre es un origen del cual no podemos conocer el origen. Y en ese origen, desconocido para la mente humana, está la eternidad de Dios. En segundo lugar, que es el comienzo en el relato de la Biblia, es Génesis capítulo 1, versículos 1, el cual nos habla de otro principio. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya no es la referencia temporal a Dios, sino el principio que marca la creación hecha por Dios, la cual deviene mucho tiempo después, no sabemos cuándo, desde el momento en que Dios hizo la tierra, los cielos y la tierra, que podría tener para nosotros un tiempo conocido, que lo podemos estimar
Hay algunos que dicen, lo tratan de temporalizar, hay otros que a través de otros estudios dicen que el comienzo de la Tierra es de mucho tiempo distinto, pero existe un tiempo que se puede llegar a medir. Y en tercer lugar, la primera epístola de Juan, que nos dice lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado, y acá nos habla al principio de la vida de Jesucristo sobre la tierra. Juan refiere a este origen de la vida del Señor Jesucristo, reconoce su deidad, reconoce que desde el origen, que es Dios, pero quiere fortalecer esta enseñanza de que Jesucristo, aquel que nació en Belén, es el Hijo de Dios, contrarrestando con este principio que estaba comenzando a existir, del cual Chicho nos hizo comentarios el jueves pasado. Dice, lo que hemos visto, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan se coloca en un lugar de un testigo ocular, de alguien que estuvo compartiendo el ministerio de Jesucristo desde su comienzo hasta su ascensión. Y desde esa posición de privilegio que le da el haber compartido toda la vida del Señor Jesucristo, refiere de su deidad, da testimonio que aquel que estuvo habitando sobre la tierra era el Hijo de Dios encarnado. Y sobre esta verdad funda todo el desarrollo que va teniendo en la epístola. No existe la posibilidad de compartir, de tener comunión, de compartir una verdad, de conocer una doctrina, si no reconocemos, no aceptamos la verdad de que Jesucristo era el Dios encarnado, desde su nacimiento hasta su ascensión. En él se conjugaban estas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, durante todo el tiempo de su vida. Y él se presentaba como testigo que da verdadero testimonio de aquello que estuvo viendo. ¿Vieron? Ustedes saben que un testigo es alguien que dice todo aquello que vio, aquello que compartió, aquello que observó, a no ser que sea un testigo falso. Y Juan quería dar testimonio de aquello que él realmente había visto, porque no solo había oído a Jesucristo con sus enseñanzas, lo había visto actuar, había visto su andar con sus ojos, le había contemplado, recordamos que fue uno de los pocos privilegiados, uno de los 3 privilegiados que estuvo, por ejemplo, en el monte de la Transfiguración, cuando lo vio tomando el resplandor del rostro divino y escuchando acerca de la conformidad que Dios el Padre tenía respecto a aquel que era su Hijo. Y dice que palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque él vio las manos traspasadas, el costado abierto, y vio que ese mismo Jesucristo que había sido crucificado era aquel que se había presentado resucitado y que finalmente había visto ascender al cielo. La vida fue manifestado, dice, la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No solo era un testigo que había visto y observado y se lo guardó para él, sino que era alguien, junto con el resto de los apóstoles que estaban con él, alguien que daban testimonio de la vivencia, de la vida del Señor Jesucristo, y que lo hacían para que fuese de conocimiento de todos aquellos que estaban oyéndoles de todo el mensaje de vida eterna que Dios había traído a través de su Hijo
Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan que de esto estuvimos estudiando en el Evangelio de Juan, donde el objetivo del Evangelio de Juan era que conociésemos al Hijo de Dios, a la verdad revelada? Y de esta misma manera, ahora es que Él se presenta aquí para dar testimonio de esto y anunciar aquello que estaba con el Padre y que se había manifestado entre los hombres en la tierra. Juan trata de que aquellos creyentes lleguen a vivir con Dios el Padre, con el Hijo, la misma relación, la misma comunión que existía entre el Padre y el Hijo. Hay un autor, MacDonald, en su manual, toma una frase de Lutero, de Martín Lutero, que dice así: no es a Cristo andando sobre el mar, sino su andar cotidiano lo que somos aquí llamados a imitar. Como diciendo, el cristiano no tiene que llegar a imitar a Cristo en sus grandes actos, en sus manifestaciones, sino en lo que era su andar y su vida diaria de relación con el Padre. Y en esa vida diaria y en esa comunión diaria es la que estamos invitados a desarrollar nuestro vivir. Por eso Juan introduce esta palabra comunión que encontramos en el versículo 3, más adelante en el versículo 6 y en el versículo 7 de este capítulo 1. Esta es una palabra que muchas veces repetimos nosotros. En general, cada grupo tiene algún elemento de comunión, de unión, algún elemento que es el que nuclea e integra un grupo. Así, aquellos que son hinchas de un club determinado, la pasión por ese color hace que sientan comunión unos con el otro. Es así como en un grupo de profesionales, aquello o de profesiones, aquello que es su centro de vida es aquello que los termina vinculando. En un grupo escolar de padres de chicos de un quinto grado, de un segundo año. Yo recuerdo cuando mis hijas terminaban sus escuelas secundarias, preparaban un viaje de estudio y llegué a conocer y a integrarme con padres de chicos con los cuales quizás no había tenido poco vínculo mientras ellas estuvieron estudiando. Pero había un elemento aglutinante que hacía que nos juntásemos para preparar ese viaje de estudio de nuestras hijas. Acá Juan trata de mostrar y centralizar cuál es el elemento de comunión que existe, que nuclea a los hijos de Dios. Y es justamente la persona del Señor Jesucristo, aquella de la cual Él está dispuesto a dar testimonio, porque Él lo tuvo como compañero y está tratando de hacer extensiva a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Está llamando a que todos podamos tener esta vida de comunión que Él llegó a tener mientras estuvo viviendo con el Señor Jesús durante esos 3 años que le acompañó en su ministerio público y que Él percibía que era la relación y la comunión que tenía Jesús con su Padre, con el Dios el Padre. Por eso le dice, y lo menciona 3 veces, si no recuerdo mal, lo que hemos oído, versículo 1, o lo que hemos visto, vuelve a repetirlo, algo parecido, lo que hemos visto en el versículo 2, y repite en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos.
era el reflejo vivo de aquellos que ellos habían visto y tenido la realidad de la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquello que él quería reflejar. ¿Para qué? Para que los cristianos llegasen a tener un elemento de unión, un elemento de comunión, como tenía el Hijo con el Padre. Juan está tratando de sentar las bases sobre las cuales se fortalece o se desarrolla la comunión de los hijos de Dios. Si bien es una carta que, como decía Chicho el jueves pasado, es una carta de tinte familiar, de integración dentro de un grupo familiar, también era de exclusión, porque aquellos que no cumplían determinada cosa, determinadas pautas, quedaban afuera, ¿sí? Si aún no ama al mundo, el amor del Padre no está en él, va a decir. Si alguno no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Ellos son del mundo, nosotros somos de Dios. Es como que plantea un núcleo bien consolidado dentro de la iglesia, y eso es no solo por el reconocimiento de la autoridad de Dios, el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo, sino por el conocer y el ver esta comunión de la cual él habla, que debe existir dentro de los hijos de Dios, de los hijos de luz. ¿Por qué? ¿Es una comunión entre nosotros? Sí, es cierto, es una comunión entre nosotros, pero que tiene fundamento, tiene base en que nuestra comunión, en primer lugar, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos que cuando se rompe esa comunión con el Padre o con el Hijo Jesucristo, se rompe también la comunión existente entre los hermanos. Judas era alguien que tenía comunión con el resto del grupo de los discípulos, pero en tanto y en cuanto perdió la comunión con Jesucristo, perdió la comunión con el resto de los que integraban el grupo de los apóstoles o de los discípulos. De igual manera, si en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, se pierde la comunión que verdaderamente debe existir con el Padre y con su Hijo Jesucristo, seguramente se va a perder o se va a romper la comunión existente entre nosotros. Ahora, ¿por qué es esto así? Y porque el núcleo el centro de la comunión es nuestra relación, nuestro conocimiento, nuestra participación respecto a Dios y a su Hijo Jesucristo. Qué importante debe ser esto, el plantearlo, porque si lo reconocemos y lo conocemos y sabemos que es así, esto debería ser algo que ocupase tiempo importante, las cosas de Dios, las cosas de Jesucristo en nuestra relación de integración unos con otros. En la medida que esto es así, se consolida la comunión existente dentro de los hijos de Dios. En la medida en que esto se pierde, que se va diluyendo, se pierde la comunión que podemos tener unos con otros. Ahora, termina esta porción con el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, sea cumplido, sea pleno, sea permanente. ¿Por qué? Porque sabía que Juan, que lo que solamente a través de una relación apropiada con el Señor, una comunión perfecta con Dios y con su Hijo Jesucristo, los hijos de Dios pueden tener un gozo profundo, un gozo que permanece a través del tiempo, que no se ve afectado por las circunstancias que le tocan vivir, porque el elemento que nuclea esa comunión es altamente superior a los conflictos y a los problemas que pueden existir. Dios quiera que en este momento, en este tiempo en el que nos toca vivir, de dificultades, de problemas, de ansiedades, el vínculo que tengamos cada uno con nosotros
en nuestras vidas personales con Dios, con su Hijo Jesucristo, sea aquello que nos una, nos vincule y nos dé una comunión los unos con los otros. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. Un gozo que no se basa en las circunstancias de la vida, sino que permanece a través del tiempo porque tiene su raíz en Dios. ¿De qué principios u orígenes o comienzos hemos hablado? Mencionar las citas bíblicas referidas. Segunda pregunta. ¿De qué manera Juan demuestra, o a través de qué hechos demuestra, que él era un testigo de Jesucristo? Tercera pregunta. ¿Cuántas veces aparece el término comunión? ¿Qué significa? ¿Y cuál es el centro o fundamento de la comunión que vincula a los hijos de Dios? Pregunta número 4. ¿En qué se basa el gozo mencionado en el versículo 4 de 1 Juan capítulo 1?